¿Qué pasó en Fusagasugá con el tema de la construcción del embalse para abastecer el preciado líquido al municipio? Esa es una de las preguntas que nos hacemos muchos de los fusagasugueños. Pues bien, mucho se ha especulado sobre este tema, incluso este mismo asunto fue tema de bandera en las campañas de algunos de los líderes que hoy nos gobiernan en estos momentos, tanto en la región como en el departamento. Sin embargo, cabe anotar lo siguiente, y es que el tema no es sencillo. Que existe una realidad muy diferente en Fusagasugá y que está creciendo de manera exponencial y que deja al dedillo muchas cosas por analizar para poder llegar a solucionar esos temas sobre el acueducto y sobre los alcantarillados que requiere la ciudad para poder abastecer del preciado líquido. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, de las redes de acueducto que no son suficientes. Otro es la falta de planeación que tiene el municipio, el hurto o pirateo del agua, y pues obviamente unas plantas de tratamiento que no están modernizadas y que requieren de unos reguladores especiales para poder captar el agua en ciertos horarios. Sin contar que así como crece la ciudad, también crecen en habitantes que consumen el agua potable, el preciado líquido. Justamente Noticias Día a Día se dio a la tarea de consultar con expertos sobre el tema y pues obviamente está la respuesta que nosotros obtuvimos de ellos en esta primera entrega que les estamos haciendo. César Jiménez Rubiano, exalcalde del municipio de Fusagasugá, ingeniero civil y experto, especialista también en temas hídricos, nos comparte su lectura sobre este tema que vale la pena que nosotros empecemos a analizar. Bueno, nosotros tenemos primero una preocupación grande por el futuro de Fusagasugá en lo que tiene que ver con el aspecto hídrico y sanitario, porque tiene un complejo, incluso hidrológico, que es el tema que nos va a ocupar ahora. Fusagasugá tiene un crecimiento desmedido después de las inundaciones del río Bogotá sobre Funza, Madrid, Mosquera, Chía. Hubo una migración de bastante gente que quería comprar casas en zonas seguras y se vinieron para Fusa, o La Mesa, o Anapoima. Ese crecimiento pues se ha dado y se palpa en los fines de semana en Fusagasugá, donde ya no hay casi cómo caminar, ya los carros no dejan por dónde pasar porque tenemos la misma infraestructura vial de hace 50, 60 años. Ingeniero, ¿qué está pasando con el abastecimiento del agua en la ciudad? ¿Es suficiente para la instalación humana que existe en estos momentos en el municipio? Nosotros tenemos 3 plantas de tratamiento básicamente que son Pekín, la planta central y la planta La Venta. Son 3 plantas de tratamiento que deben estar tratando aproximadamente unos 400 litros por segundo para la población actual de Fusagasugá. Hablábamos hace algunos años con un equipo de trabajo preocupados por la dotación hídrica para Fusagasugá. Decíamos que si teníamos 150 habitantes, es una fórmula muy sencilla, empírica, que no es de sustentar así olímpicamente, pero el profesor Silva Garavito decía que el caudal más o menos correspondía a 3 veces la población en miles, una relación medida en litros por segundo. Entonces, si estamos hablando de 150.000 habitantes promedio, estaríamos que la población en miles sería 150, ¿cierto? 3 por 150 da 450 litros por segundo, que es más o menos lo que tenemos actualmente. Si nosotros hablamos más o menos de 500 litros por segundo para una población entre 150, 160, 70.000 habitantes, en los próximos 5 años, 10 años, nos dice que para una reserva, más bien para un consumo de unos 3 meses, que era la parte óptima que queríamos nosotros. Tenemos una regulación en las cuencas de los ríos que nos abastecen de agua para 3 meses ante las sequías que ha habido, porque hemos tenido sequías terribles. El río Barro Blanco se bajó a 90 centímetros, igual que el río Puja, en el aforo sobre la carretera que va a Arbeláez. Pueden pasar caminando tranquilamente, porque sencillamente nos dedicamos a tomar el agua de los ríos sin tener un cuerpo regulador que nos tome los caudales nocturnos y nos los vaya guardando para los consumiendo al siguiente día. Eso es lo que debería hacerse. ¿Qué podemos hacer para poder lograr tener el preciado líquido en épocas de desabastecimiento, en épocas de sequía?
si el río Barro Blanco nos abastece la planta de Pekín y parte de la planta central, una conducción que se usa a veces, y el río Puja nos abastece la planta de la Venta y la planta central. Obviamente estábamos hablando de embalses o reservorios o como les quiera llamar, tanto en el río Puja, que no tendría en este caso ningún problema de ser embalsado. En la parte baja del Colegio Bilingüe, una presa de paso que captaría volúmenes nocturnos y no pasaría nada con afectaciones aguas abajo con las comunidades. Simplemente una presa de vaso pequeño, de medio a pequeño, quiere decir que son embalses que de 20, 30 metros aproximadamente. Esos son profundidades que dan los estudios hidrológicos, tanto de aforos de caudales de cada una de las presas, el área de cobertura, la precipitación en cada una de las cuencas, todo depende de una cantidad de factores. Pero habíamos hablado en el río Puja, que abastece 2 de las 3 plantas, bueno, de 4 si contamos la del acueducto de veredas del norte, de Acuave Norte. Pero esta no la tenemos, nunca se ha tenido tanto en cuenta, pero es una cuenca importante, una planta importante. Pero esa la abastece el río Barro Blanco. Y estamos hablando de que el río Puja no tendría ningún problema. De acuerdo con su respuesta, ingeniero, ¿es viable, es factible poder construir un embalse que surta el preciado líquido para Fusagasugá y algunos otros municipios en la provincia? ¿Qué habíamos hablado? Vamos a hacer un parque natural. Nosotros llegamos a las 400 hectáreas que son del municipio en el parque de San Rafael. Estaríamos hablando más o menos de unas 40 hectáreas inundables con una profundidad promedio de 10 metros. Con esos embalses, no hubo un embalse, y de claridad que no es un embalse en el sitio de la Guadita, que sería absurdo solamente pensarlo. Nosotros tenemos ahí una formación que es la formación Guadalupe, que está constituida por areniscas de grano fino, con cuarcitas que son muy duras, pero son capas. Y entre cada capa, como obleas, ¿no?, de cuarcitas o de areniscas de grano fino, que son, les repito, muy duras, pero están fracturadas, está una encima de la otra, no está una que pueda constituir, bueno, esta es una pared del embalse, sí, sino son varias, una sobre otra, y entre cada una, como el arequipe y las obleas, hay lodolitas. Las lodolitas son piedras de lodo, como se dice, el lito es piedra, entonces se ha solidificado ese lodo y es como el pegante de las cuarcitas de la formación Guadalupe. ¿Qué hace? ¿Cuál es el problema con esa formación geológica? Que no se puede siquiera pensar en que un solo embalse se ponga en este sitio, porque las lodolitas se licuan fácilmente con el agua, se comienzan a quitar y comienzan a haber filtraciones por toda la formación geológica de la cuenca, causando una inestabilidad, unas filtraciones que harían colapsar la presa que se construye allí. Obviamente desaparecería la Guadita, bajamos a Silvania, parte de Silvania se iría, el Club del Bosque, no sé a dónde pararíamos con eso, incluso Boquerón. Entonces, esa es una de las medidas que creo que se está enfocando por ese lado del análisis y por ahí no es. Y como dicen los viejos, esa no es la mama del chivo. Nosotros tenemos que guardar por lo menos 3 millones de metros cúbicos en el sitio de San Rafael, pero en varios embalses. Si este nos da 700, si este nos da 800, este nos dará 600, no sé, eso corresponderá a un estudio. Pero no podemos hacer un solo embalse porque carga la cuenca 3 millones de metros cúbicos, son 3 millones de toneladas de agua que llevan lo que ustedes quieran. Podemos hacer 3 diferentes embalses. Se hicieron estudios previos con el profesor Silverio Farías. No sé qué pasaría con esos estudios, debieron haberse entregado por allá en el 2007, aproximadamente 2008. No sé. Como pasa con el Metro de Bogotá, estudios encima de estudios y no se hace nada porque es muy difícil sacar tajadas de por ahí, ¿no? Entonces hay que mirar qué se hace con eso. La propuesta que siempre hemos tenido y que se pudo llegar como a una conclusión seria por parte de ingenieros serios también de la Universidad Nacional que nos acompañaron en eso, es hacer 3 embalses de vaso de medio a pequeño, dependiendo del estudio hidrológico y de la formación, del estudio de suelos, de la geotecnia que se haga en cada uno de los sitios. Porque no es lo mismo, ¿a dónde va a fundar esta, si el terreno suelto, el terreno duro, sí, donde nos vamos a sentar está aquí a 10 metros, aquí está 3, aquí está 4. Aquí hace una cantidad de sondeos de geología de sitio
de estudios hidrológicos para analizar precipitaciones, qué agua nos va a caer en cada una, o la cuenca cuánto está captando y cómo nos va a llegar. Sabemos que tenemos una cantidad de quebradas, si no estoy mal son cerca de 9 fuentes, que tienen un buen caudal, buena calidad de agua, que nos alimentaría la fuente. Por agua no nos vararíamos, de hecho se llama la aguadita, ¿no? Entonces por agua no nos vamos a varar. Sería cómo vamos a hacer para que los caudales nocturnos se puedan captar, se puedan almacenar y se puedan distribuir a las plantas de tratamiento, que también hay que optimizar, que ahorita hablamos de eso, para poder suministrar el agua en la forma como va creciendo Fusagasugá. Concluyendo esta información que nos da el ingeniero Jiménez, podríamos nosotros redondearla diciendo lo siguiente: ¿cuál sería entonces el impacto ambiental confrontando estas dos posibilidades de estas propuestas? Pues muy sencillo. El primero, que es la construcción de un vaso grande, de embalse grande, pues obviamente causaría un desastre grandísimo sobre lo que es la Aguadita, e incluso parte del Club del Bosque, buena parte de Silvania, que llegaría incluso a Boquerón. Es decir, un deslizamiento de tierra grandísimo que podría llegar a ser catastrófico para todos nosotros. Esa es la primera respuesta con respecto a la primera prueba. Con respecto a la segunda, su impacto ambiental es menos, tiene una mayor amortiguación, es decir, que si vienen las tres embalses de base pequeño, permite que en el tema de acuíferos, de animales de agua, es decir, en este caso la trucha, se puede generar una industria y una cultura de la trucha y una cultura del agua en este sector de la Aguadita, que permitiría que los animales, como el caso de la trucha, los peces, pudieran subir a desovar a las partes altas, creándoles una serie de escalas, unas pequeñas terrazas para que ellos suban. Y aparte de eso, en el tema de la fauna, pues obviamente embellecería un poco todo lo que es el sector, creando un gran parque del agua con 3 hermosas lagunas y con una fauna y con unos colchones de agua hermosos que se presentan en la falda de páramo, como nosotros nos encontramos en la falda baja de páramo. Aparte de eso, pues obviamente sí se verían afectadas las familias que estuvieran allí en estas fincas, las cuales el municipio tendría que reubicarlas en algunos sectores, brindarles toda la ayuda y toda la capacitación correspondiente. De igual manera ocurriría con los habitantes de la Aguadita. Habría que generarles una cultura sobre el agua, una cultura sobre el parque, que ya lo tienen con el tema de San Rafael, y pues obviamente todo lo que viene en torno al turismo, todo lo que viene en torno a esta industria de la trucha, que por cierto en estos días realizó también sus diferentes actividades, su primer festival de la trucha, que fue bien interesante en este sector de Fusagasugá, en la Aguadita. Esto vendrían a ser las 3 propuestas y como en resumen, cómo podríamos concluir en esta parte. Esta es una primera entrega que les estamos trayendo a ustedes y esperamos muy pronto entregarles la respuesta de la CAR, la respuesta de Serfusa y obviamente la respuesta de nuestro alcalde, el señor Luis Cifuentes.